Mis padres prohibieron la entrada a niños a su fiesta de Navidad, incluyendo a mi hijo. Pero cuando llegué, los 3 hijos de mi hermana estaban allí. Dijeron que se lo merecen, así que les dije que les retiraría todo mi apoyo. La cocina silenciosa. A las 7:00 a.m. se sentía familiar y a la vez insoportablemente solitaria. La luz del sol, pálida y vacilante, se inclinaba sobre la madera gastada de la mesa donde yo, Dakota, viuda a los 34 años, intentaba convencer a mi hijo de 7 años, Tommy, para que desayunara, mientras luchaba por contener una nueva oleada de lágrimas. Habían pasado meses desde el accidente que cambió nuestras vidas en el sitio de construcción y nos arrebató a Mark, pero algunas mañanas, el dolor crudo se sentía tan agudo e inmediato como el momento en que recibí la noticia. El periodo inicial después de la muerte de Mark fue una neblina desorientadora, un ciclo implacable de documentos legales, lágrimas inconsolables y noches en vela mirando al techo. Honestamente, no sé cómo habría navegado ese momento oscuro sin Sarah y Jim, los padres de Mark. Fueron verdaderos ángeles guardianes, interviniendo sin dudar, recogiendo a Tommy de la escuela todos los días para que yo pudiera manejar las exigencias del trabajo. Pasaba por su casa después para recogerlo, e invariablemente intentaban ponerme dinero en la mano. Sarah, sinceramente, no puedo. Protesté la semana pasada, desviando suavemente el sobre que intentó deslizar en mi bolso. Dakota, cariño, solo queremos ayudar, insistió, sus amables ojos llenos de genuina preocupación. Sabemos que el acuerdo del seguro fue sustancial, pero eres nuestra familia. Déjanos hacer esto. Tenía razón sobre el seguro. La compañía pagó $300,000 después del fallecimiento de Mark. Combinado con mi salario como gerente de marketing, estábamos financieramente estables, si no prosperando. Pero el apoyo de Sarah y Jim no era por el dinero, era el amor palpable con el que nos envolvían a diario. Si tan solo mis propios padres ofrecieran una fracción de ese apoyo incondicional. Mamá y papá siempre habían dejado muy claro que mi hermana mayor, Rachel, ocupaba la codiciada posición de hija de oro. Ese favoritismo ahora se extendía a sus hijos, a menudo a expensas de Tommy. El fin de semana pasado fue una ilustración perfecta. Tommy, emocionado de ver a sus abuelos, duró menos de 20 minutos antes de que mamá comenzara su familiar letanía sobre sus preguntas. ¿Por qué el reloj hace ese sonido?, preguntó Tommy, señalando su antiguo reloj de pie. ¿Cómo? ¿Funciona por dentro? Dakota, ¿no puedes manejarlo? Mamá suspiró, un cansado giro de ojos acompañando la queja. Siempre está investigando todo. Los hijos de Rachel nunca nos dan tanto problema. Papá asintió con la cabeza, ya buscando su laptop. Aquí, Tommy, ¿por qué no te ocupas con algunos juegos? Mira, he descargado algunos nuevos. Pero a Tommy no le interesaba el entretenimiento pasivo. Anhelaba la conversación, la comprensión, la conexión. Mientras tanto, los 3 hijos de Rachel estaban encorvados en un rincón, completamente cautivados por las pantallas de sus teléfonos, apenas reconociendo el mundo que los rodeaba. Y mis padres lo consideraban el pináculo del buen comportamiento. Hacía mucho tiempo que había perfeccionado el arte de morderme la lengua. Crecer como la menos favorecida me había condicionado a estas comparaciones. Ahora, simplemente negaba, con la cabeza internamente, y permanecía en silencio cada vez que elogiaban la crianza de Rachel, mientras sutilmente, o no tan sutilmente, criticaban la mía. Al menos ofrecían ayuda práctica ocasional con Tommy, cuidándolo durante mis reuniones de trabajo tardías o recogiéndolo si Sarah y Jim no estaban disponibles. Estaba programada para hacer otra cena familiar de martes por la noche en casa de mis padres. Las sutiles señales de que algo andaba mal estuvieron presentes desde el momento en que entré. Mamá había preparado mi lasaña favorita, un plato generalmente reservado para ocasiones en las que ella quería algo. Papá estaba inusualmente afable, preguntando sobre el trabajo, sobre Tommy, sobre todo, en realidad. Estaban preparando algo, un preludio cuidadosamente construido, aunque no podía anticipar su naturaleza. Entonces, Dakota, comenzó mamá, su voz inusualmente casual, mientras cortaba meticulosamente su lasaña en cuadrados perfectos. Hemos querido preguntar algo. Hizo una pausa, luego lanzó la pregunta como un golpe repentino. ¿Cuánto fue el pago del seguro de vida de Mark? La pregunta me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Casi me atraganto con el agua,
completamente desprevenida para una intrusión tan directa en un asunto tan personal. Quizás fue la pura sorpresa, o tal vez simplemente estaba cansada de mantener la distancia emocional de mis propios padres, pero respondí con sinceridad. Alrededor de 300,000, dije en voz baja. El tenedor en la mano de mamá chocó contra su plato. La cabeza de papá se levantó tan rápido que parecía imposible que no sufriera una lesión. Me miraron como si acabara de anunciar un premio de lotería. Bueno, dijo mamá, dejando deliberadamente su tenedor. ¿Qué piensas hacer exactamente con todo ese dinero? Pude sentir el peso palpable de sus expectativas posarse sobre mí. Lo he invertido, expliqué, esforzándome por mantener la voz nivelada. Está destinado al futuro de Tommy, su educación, universitaria, tal vez ayudarlo a comprar un apartamento cuando sea mayor. Mark y yo siempre habíamos imaginado... Pero eso está a años de distancia, interrumpió papá, agitando una mano despectiva. Deberías concentrarte en el presente, Dakota, en ti y en tu familia. La forma en que enfatizó familia no dejaba dudas de que no incluía a Tommy en esa definición. Reconocí ese tono. Era el mismo que habían usado al discutir cómo ayudar a Rachel con el pago inicial de su casa o financiar su extravagante boda. Podrías lograr tanto con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose hacia adelante con repentina avidez. Podrías ayudar a tu familia, a las personas que lo necesitan hoy, no acapararlo todo para un futuro lejano que quizás ni siquiera... No voy a discutir más mis finanzas, la interrumpí, mi voz más firme de lo que pretendía. El silencio que siguió fue espeso con desaprobación tácita. Ambos retrocedieron, el rostro de papá nublado con esa mirada familiar de decepción que había presenciado innumerables veces a lo largo de mi infancia. Mamá apretó los labios en esa línea delgada y tensa que invariablemente señalaba problemas inminentes. El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por el raspado de los cubiertos. Supuse que ese sería el final. Conociendo a mis padres, esperaba un periodo de trato silencioso, probablemente de un mes o más, su respuesta estándar cuando no me ajustaba a sus deseos. Pero para mi sorpresa, mamá llamó solo una semana después. Estamos organizando una cena familiar el domingo, anunció. Su voz irradiaba una calidez inquietante, como si nuestro encuentro anterior nunca hubiera ocurrido. Rachel y los niños también estarán aquí. Simplemente debes venir, cariño. Algo en su tono me provocó una sensación de inquietud, sin embargo acepté. Cuando llegué ese domingo, Rachel ya estaba allí con su prole, todos previsiblemente absortos en sus teléfonos. Mientras nos sentábamos a cenar, ella comenzó a lamentarse sobre el creciente costo de vida, las facturas aumentando, la lucha por llegar a fin de mes. Todo se ha vuelto tan prohibitivamente caro, suspiró, pasando las papas. Tu padre y yo apenas logramos una existencia normal. Mientras mamá se secaba los ojos con una servilleta, haciéndose eco de las quejas de Rachel sobre el aumento de los costos de comestibles y servicios públicos, Rachel se enderezó en su silla y se aclaró la garganta. He estado contemplando, declaró, examinando la mesa con el mismo aire de autosuficiencia que había cultivado desde la infancia. Dakota y yo deberíamos contribuir financieramente a mamá y papá. Tengo la intención de enviarles $500 cada mes. Realmente desearía poder ofrecer más, pero entiendes la situación. Jack es nuestra única fuente de ingresos, y con los niños... Dejó la idea en el aire antes de girarse hacia mí, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero, tú, Dakota, realmente deberías enviarles $1,000 cada mes. ¿Perdón? Casi me atraganto de nuevo, esta vez con un bocado de agua. Bueno, es perfectamente lógico, insistió Rachel impávida. Tienes un muy buen salario de tu trabajo, y solo tienes un hijo que mantener. Además, dadas tus circunstancias, ahora tienes otros ingresos. Me hirvió la sangre por su calculada evasión de mencionar directamente la muerte de Mark. Quería gritar que era viuda, que ya no tenía los ingresos de un marido en los que confiar, que los otros ingresos, a los que se refería, eran la única salvaguardia financiera para el futuro de mi hijo. Pero mamá ya estaba aplaudiendo con genuino deleite, y papá sonreía como si fuera la mañana de Navidad. «¡Oh, chicas!», exclamó mamá. Su voz temblaba con emoción fingida. No tienen idea de lo que esto realmente significa para nosotros.
Me senté allí, atrapada entre la ira hirviente y la incredulidad atónita, observando los rostros expectantes de mi familia. Las palabras de negación se me quedaron en la garganta. Había pasado toda mi vida anhelando su validación, y aquí estaban descaradamente poniéndole un precio. Bien, me oí decir. La única palabra se sentía pesada y extraña. Lo haré. La primera transferencia fue la más dolorosa. $1000 desaparecieron con unos pocos clics. Lo racionalicé, diciéndome que era un intercambio necesario para un mayor apoyo familiar con Tommy. Pero esa frágil fantasía se hizo añicos rápidamente. Mamá, ¿podrías recoger a Tommy de la escuela hoy? Sara tiene una cita con el médico y yo tengo una reunión tarde. Oh, cariño, lo siento muchísimo. La voz de mamá crujió por el teléfono, goteando falsa simpatía. Me ha dado un dolor de cabeza terrible hoy. ¿Sabes lo debilitantes que pueden ser mis migrañas? Esto se convirtió en un patrón predecible. Cada vez que necesitaba desesperadamente ayuda con Tommy, había una excusa inmediata y conveniente. Mamá estaba invariablemente demasiado ocupada, demasiado cansada, abrumada con recados o sufriendo de un dolor de espalda. Mientras tanto, los 1000 salían de mi cuenta como un reloj cada mes. Un jueves particularmente exasperante. Después de que mamá afirmara que no podía cuidar a Tommy porque podría estar incubando algo, llamé a Sara desesperada. Por supuesto, lo recogeremos, dijo Sara sin una pizca de vacilación. Jim ya está de camino a la escuela. Él valora sus pequeñas conversaciones en el camino a casa. Tommy le ha estado poniendo al día sobre su proyecto de ciencias. Colgué el teléfono y me hundí en mi silla de escritorio, conteniendo las lágrimas de frustración. $1000 al mes no me compraban más que excusas endebles de mi propia madre, mientras que mi suegra dejaba todo para ayudar, sin pedir un solo centavo a cambio. Diciembre llegó, envuelto en un frío familiar. Siempre habíamos celebrado la Nochebuena en casa de mis padres. Era una tradición muy querida. Toda la familia se reunía, intercambiaba regalos, compartía una comida festiva y creaba recuerdos. La llamada llegó precisamente una semana antes de Navidad. Estaba ayudando a Tommy con su tarea cuando el número de mamá parpadeó en mi pantalla. Dakota, cariño, comenzó, usando ese tono dulzón que siempre precedía a las malas noticias. Respecto a la Nochebuena, hemos decidido probar algo diferente este año. Estamos organizando una fiesta solo para adultos. No se permiten niños. El lápiz que sostenía se partió en mi mano. ¿Qué? Es solo que este año buscamos un ambiente más sofisticado, continuó mamá, como si hablara de algo tan intrascendente como elegir un plato principal. Ya sabes, vino, conversación de adultos. Pero es Navidad, protesté, alejándome de Tommy para que no pudiera escuchar la conversación. ¿Qué se supone que debo hacer con Tommy? Oh, eso es bastante simple, respondió, su voz ligera y completamente despectiva. Puedes dejarlo con Sara y Jim. Estoy bastante segura de que estarían encantados de tenerlo. Puedes pasar alrededor de las 7 después de colgar. Miré a Tommy, que trabajaba diligentemente en sus problemas de matemáticas, completamente ajeno a que su abuela acababa de desinvitarlo de Navidad. Me dolía el corazón al verlo concentrarse en sus tablas de multiplicar, con su pequeña lengua ligeramente asomada, tal como solía hacerlo Mark. Pasé la semana siguiente lidiando con la decisión. La idea de celebrar sin Tommy se sentía inherentemente incorrecta, pero saltarse por completo la Navidad familiar parecía demasiado dramático. Finalmente, ideé un compromiso. Dejaría a Tommy con Sara y Jim por unas horas. Haría una breve aparición en casa de mis padres para intercambiar regalos y ofrecer saludos navideños, y luego regresaría para celebrar adecuadamente con mis suegros y mi hijo en Nochebuena. En Nochebuena, llegué sola a casa de mis padres, con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en la mano. La entrada estaba inusualmente llena de coches, más de lo habitual para nuestras reuniones familiares. Mientras caminaba hacia la puerta principal, podía escuchar risas y música navideña que se derramaban en el frío aire de diciembre. Abrí la puerta y el mundo pareció inclinarse momentáneamente sobre su eje. La casa estaba llena de parientes, tías, tíos, primos. Pero eso no fue lo que me detuvo en seco. Allí, correteando por la sala de estar con coronas de papel en la cabeza, estaban los 3 hijos de Rachel. Cerca del brillante árbol de Navidad, vi a los hijos de mi prima Linda, sirviéndose galletas. Más niños aparecieron en mi campo de visión. Los gemelos de mi primo Mark,
el adolescente de mi prima Susan. La habitación de repente se sintió opresivamente calurosa, asfixiantemente apretada. Me quedé congelada en el umbral, la bolsa de regalos colgando lánguidamente de mi mano, mientras la cruda realidad de la situación se estrellaba sobre mí. Esto no era enfáticamente una fiesta solo para adultos. Era una fiesta donde solo mi hijo no era bienvenido. Permanecí inmóvil en el umbral, mi mente luchando por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. Mi tía Marie fue la primera en notar mi presencia. Dakota, cariño, se apresuró a acercarse, abrazándome cálidamente. Luego, sus ojos escanearon la habitación expectantes. ¿Dónde está el pequeño Tommy? ¿No me digas que no se encuentra bien en Nochebuena? Antes de que pudiera formular una respuesta, mi primo Peter intervino. Sí, ¿dónde está nuestro pequeño científico favorito? Jake ha estado ansioso por mostrarle su nuevo juego de química. Más parientes se acercaron, todos haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estaba Tommy? ¿Por qué había llegado sola? Cada pregunta se sentía como un giro agudo de un cuchillo en mi estómago. No podía formar palabras coherentes. No podía articular la desconcertante discrepancia que estaba presenciando. A través de la bulliciosa multitud, vi a mi madre en la cocina, arreglando tranquilamente galletas en una bandeja festiva, como si todo fuera perfectamente normal, como si no acabara de excluir deliberadamente a su único nieto de una celebración familiar. Con permiso, logré pronunciar, navegando suavemente entre mis preocupados parientes. Mis pies me llevaron a la cocina en piloto automático, la ira aumentando constantemente con cada paso. «Mamá», dije, mi voz baja y cuidadosamente controlada. «¿Podemos hablar en privado?» Algo en mi tono la hizo dejar la bandeja. La conduje al pasillo, buscando una apariencia de privacidad lejos de ojos y oídos curiosos. «Me informaste que esta era una reunión solo para adultos», afirmé, luchando por mantener la voz firme. «Me instruiste explícitamente que no trajera a Tommy. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Rachel? ¿Por qué están aquí los hijos de todos los primos?» Mamá se alisó el suéter navideño, evitando deliberadamente mi mirada. «Bueno, eso es diferente». «¿Diferente cómo?» «Esos niños», dijo, señalando vagamente hacia la sala de estar. «Ellos entienden cómo comportarse en reuniones formales. Son bien educados». La miré con total incredulidad. ¿Bien educados? Tommy es uno de los niños más educados que conozco. Sus maestros elogian constantemente su comportamiento. Sarah y Jim siempre dicen... «Oh, Sarah y Jim», interrumpió mamá, poniendo los ojos en blanco con desdén. «Lo consienten, fomentan todas esas preguntas incesantes. Los otros niños merecen estar aquí más, conocen su lugar». Como si fuera una señal, una conmoción estalló en el comedor. El hijo menor de Rachel, Kevin, aparentemente había tomado un puñado de huevos rellenos y los estaba lanzando alegremente a su hermana. Los huevos volaron por la habitación, salpicando el nuevo vestido de Navidad de Emily mientras ella chillaba en protesta. Me volví hacia mi madre, levantando una ceja escéptica. Sí, puedo ver claramente sus modales superiores en plena exhibición. El rostro de mamá se endureció. Eso es simplemente que los niños son niños. Pero cuando Tommy hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, eso es un comportamiento inaceptable. No seas tan exagerada, Dakota. Está perfectamente bien con Sarah y Jim. Me voy, anuncié girándome hacia la puerta. Vuelvo con mi hijo. Mamá se encogió de hombros, examinando sus uñas cuidadas. Bien, vete si insistes en armar una escena. Pero al menos pon tus regalos debajo del árbol primero. Los abriremos después de la cena. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, al presenciar la total indiferencia de mi madre. Antes de que pudiera permitir que la duda se apoderara de mí, caminé hacia el centro de la sala de estar. Me aclaré la garganta ruidosamente, el sonido cortando la música festiva y la animada charla. Las cabezas se giraron, las conversaciones se ahogaron y murieron a mitad de frase. De repente, todos los ojos en la habitación estaban fijos en mí. «Varios de ustedes han preguntado por qué llegué sola esta noche», comencé, mi voz más fuerte de lo que anticipaba. «¿Por qué Tommy no está aquí celebrando la Navidad con su familia?» Rachel comenzó a moverse hacia mí, pero levanté una mano deteniéndola.
Déjenme terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana, mamá. Llamó y me informó que esta era una fiesta solo para adultos. Me dijeron explícitamente que no trajera a Tommy. ¿Qué? La voz de tía Marie cortó el repentino silencio. Pero todos los niños están aquí. No sabíamos de ninguna restricción para niños. De hecho, añadió el tío Steve, luciendo completamente desconcertado. No sabíamos nada de una prohibición de niños. Mamá dio un paso adelante, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y vergüenza. Dakota, este no es el momento apropiado. Oh, creo que este es precisamente el momento apropiado, continué, mi voz subiendo ligeramente. Porque verán, en realidad no había una prohibición para los niños. Había una prohibición para un niño específico. Mi hijo, que aparentemente no se considera adecuado para la celebración navideña de esta familia. La habitación estalló en una ola de murmullos. Vi rostros marcados por la sorpresa, miradas de desaprobación dirigidas hacia mis padres y niños confundidos observando el drama adulto desarrollarse. Pero eso ni siquiera es lo más notable, dije. Una risa sin humor escapó de mis labios. Mientras mi hijo no es bienvenido a asistir a Navidad, aparentemente se me considera adecuada para enviar a mis padres $1,000 cada mes. Y Rachel aquí, ella envía 500. El esposo de Rachel, Jack, se puso rígido. Su cabeza se levantó. Espera, ¿qué? ¿Qué 500? El color se le fue del rostro a Rachel cuando Jack se giró hacia ella, exigiendo una explicación. Estás enviando dinero a tus padres todos. ¿Los meses? ¿De dónde? Nuestra cuenta apenas cubre nuestras facturas tal como está. La compostura de Rachel finalmente se fracturó. Su rostro se puso de un rojo intenso, mientras lanzaba miradas de pánico entre nuestros padres y su esposo. Yo, en realidad, nunca envié dinero, tartamudeó, las palabras saliendo a borbotones. Mamá y papá me pidieron que dijera que estaba enviando $500 para que Dakota accediera a ayudarlos económicamente. Afirmaron que si ella creía que yo también estaba contribuyendo. El silencio que siguió fue absoluto. Observé cómo la comprensión amanecía en los rostros de mis parientes mientras reconstruían la sórdida verdad. Cómo mis padres y mi hermana me habían manipulado para que los apoyara financieramente mientras excluían simultáneamente a Bay, mi hijo de los eventos familiares. ¿Me estás diciendo? La voz de tía Caroline resonó, aguda e inquebrantable. ¿Que estafaste a tu propia hija por miles de dólares? No son más que estafadores, usando a su propia hija como un cajero automático. Mientras tratan a su nieto como basura, eso es despreciable, incluso para ustedes dos. La habitación se disolvió en una cacofonía de voces superpuestas, algunas expresando disgusto absoluto, otras exigiendo más explicaciones. Rachel intentaba frenéticamente explicarse a un Jack cada vez más furioso, mientras mis padres permanecían, inmóviles, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose espectacularmente a su alrededor. Levanté la mano, un simple gesto que de alguna manera silenció las discusiones que se desataban a mi alrededor. Tengo una cosa más que decir. La habitación volvió a quedar en silencio. Todos los ojos regresaron a mí. Mamá y papá permanecían rígidos junto al árbol de Navidad, sus rostros pálidos. Rachel seguía murmurando explicaciones a Jack, pero incluso ellos se detuvieron a escuchar. A partir de este momento, dije, mi voz firme y clara, ya no les enviaré dinero, y no mantendré ninguna relación con ninguno de ustedes, ni con Rachel. He terminado. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí, dejando la bolsa de regalos junto a la puerta. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió profundamente definitivo, como la conclusión definitiva de un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Sentada en mi coche, con el frío aire de diciembre mordiéndome la piel, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques rápidos, cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mi madre. Se sintió como cortar una pesada cadena que había estado arrastrando durante meses. El viaje a casa de Sarah y Jim pareció alargarse para siempre y, a la vez, pasar en un instante. Cuando llegué a su entrada, pude ver a Tommy a través de la ventana, su pequeña figura inclinada sobre la encimera de la cocina, ayudando a Sarah a decorar galletas de Navidad. La vista de él, feliz, comprometido e inequívocamente amado, me provocó una nueva oleada de lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de profundo alivio y gratitud.
Pasamos el resto de la Nochebuena envueltos en la calidez y el afecto de Sarah y Jim, decorando galletas, cantando villancicos desafinados y viendo el rostro de Tommy iluminarse de asombro mientras ayudaba a Jim a organizar el pesebre. Esto, me di cuenta, con una certeza que resonó profundamente en mi alma, era lo que la familia debía sentir. A la mañana siguiente, mientras Tommy aún dormía, rodeado de la tranquila evidencia de la visita de Santa, sonó mi teléfono. Era tía, Caroline. Quizás te interese saber cómo terminaron las cosas anoche, dijo sin preámbulos. Después de que te fuiste, fue como si una presa se hubiera roto. El tío Mike se levantó de su asiento y declaró que no podía quedarse en la casa ni un minuto más. Luego, la tía Marie y el tío Steve lo siguieron. En poco tiempo, todos estaban recogiendo sus abrigos y a sus hijos. Escuché mientras ella relataba cómo los parientes se habían marchado en masa. Muchos ni siquiera se molestaron en ofrecer despedidas a mis padres. Algunos, informó, habían hecho comentarios bastante audibles sobre el comportamiento manipulador y la desgracia familiar al salir. ¿Y Jack? Pregunté en voz baja. Oh, cariño, estaba absolutamente incandescente, respondió. Empacó a los niños en ese mismo momento y le dijo a Rachel que necesitaba tiempo y espacio para reconsiderar su matrimonio. Dijo que llevaría a los niños a casa de sus padres para Navidad. Rachel estaba histérica. Tus padres intentaban controlar los daños, pero ya era demasiado tarde. Pude oírla respirar profundamente al otro lado de la línea. Quiero que entiendas, Dakota, cada uno de nosotros te apoya. Lo que te hicieron a ti y a Tommy es absolutamente imperdonable. Después de colgar, me senté en mi cama, procesando las consecuencias. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente con notificaciones, mensajes de texto de mamá, papá y Rachel. Eran variaciones del mismo tema. Lo sentimos, nos equivocamos. Por favor, háblanos, podemos explicar. Leí cada mensaje una vez, luego, los archivé sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo transcurrió en una suave y pacífica neblina. Tommy y yo pasamos noches tranquilas con Sarah y Jim, jugamos juegos de mesa, vimos películas navideñas y saboreamos el simple y profundo placer de estar con personas que genuinamente nos amaban y aceptaban. Luego, la mañana de Nochevieja, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a mamá y papá de pie en mi porche, sosteniendo un paquete grande y elaboradamente envuelto. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras debatía si abrir la puerta. Dakota, sabemos que estás en casa, llamó mamá, su voz amortiguada a través de la puerta. Por favor, solo queremos hablar contigo. Después de un momento de vacilación, abrí la puerta, pero permanecí firmemente en el umbral, bloqueando su entrada. Parecían más pequeños de alguna manera, menos imponentes de lo que habían parecido una semana antes. Hemos traído esto. Para Tommy, dijo papá, extendiendo el paquete. A través del papel de regalo, pude discernir el logotipo de una costosa tienda de electrónica. No lo necesita, respondí, sin hacer ningún movimiento para aceptar el regalo. Por favor, Dakota. Mamá dio un paso adelante, las lágrimas brotando de sus ojos. Nos damos cuenta de que nos equivocamos. La forma en que tratamos a Tommy, la manipulación con el dinero, lo sentimos verdadera y profundamente. Y queremos que sepas, añadió papá rápidamente, que esto no se trata del dinero que nos enviabas. Genuinamente nos sentimos terribles por todo. Estudié sus rostros, buscando cualquier destello de remordimiento genuino más allá de la actuación. ¿Lo sienten porque entienden la incorrección inherente de sus acciones? Pregunté en voz baja. ¿O lo sienten porque toda la familia ahora sabe lo que hicieron y se niegan a hablarles más? Intercambiaron una breve y reveladora mirada, y en esa mirada compartida tuve mi respuesta. Creo que deberían irse, dije, mi voz tranquila pero resuelta. No les creo, y ya no confío en ustedes. Ya no. Pero somos familia, protestó mamá, las lágrimas rodando por sus mejillas. No, negué con la cabeza lentamente. La familia no se manipula entre sí. La familia no excluye a un niño de Navidad. La familia no trama ni miente para obtener dinero. Lo que hicieron, eso no es familia. Finalmente se marcharon, aún aferrados al regalo no deseado,
sus huecas disculpas arrastrándose detrás de ellos mientras caminaban de regreso a su coche. Los vi alejarse, sintiendo no tristeza, sino una profunda sensación de alivio. En los meses que siguieron, me mantuve firme en mi decisión. No respondí a sus llamadas ni a sus mensajes de texto. Rachel también intentó comunicarse, pero bloqueé su número. El dinero que les había estado enviando a mis padres fue redirigido, reforzando en su lugar el fondo universitario de Tommy. Lo sorprendente de extirpar a las personas tóxicas de tu vida es el inmenso espacio que crea para que florezcan relaciones más saludables. Tía Caroline comenzó a extender invitaciones para cenas de domingo. El tío Mike y su esposa organizaron barbacoas donde Tommy podía jugar libremente con sus primos. Todos hicieron un esfuerzo concertado para incluirlo, preguntando sobre sus intereses, fomentando su curiosidad natural. «Mamá, ¿por qué la piscina del tío Mike tiene ese olor gracioso?», preguntó Tommy una tarde de verano. «Eso es el cloro, amigo», respondió el tío Mike antes que yo, lanzándose a una explicación detallada sobre el tratamiento del agua y las reacciones químicas que dejaron a Tommy completamente fascinado. Observé a mi hijo florecer bajo la genuina atención y el afecto de los miembros de la familia que realmente querían conocerlo, no cambiarlo. Comenzó a referirse exclusivamente a Sarah y Jim como abuela y abuelo, y ellos continuaron siendo nuestras rocas inquebrantables, nuestro puerto seguro a través de cualquier tormenta.